Sindicato Mexicano de Electricistas. Parece que ya nos acomodamos. Como se pudieron dar cuenta, arriba éramos muchos y abajo nos vemos poquitos. Pero en realidad somos muchos los interesados en el tema de las deudas ilegítimas que a lo largo y ancho del planeta tienen sometidos a los países en vías de desarrollo, y que es justo discutir el tema en el ánimo de poder construir un camino que nos permita liberarnos de estas deudas ilegítimas. Y es por eso que hoy tenemos con nosotros al compañero Eric Tozán, quien es maestro conferencista en la Universidad de Lieja. Él es portavoz de CAT, que es el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, que es un comité internacional, y es miembro del Consejo Científico de ATTAC en Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos Bancocracia Icaria, Editorial Barcelona, de 2015, ediciones, acá viene algo en francés que hay muchas publicaciones. Eric tiene una presencia a nivel internacional, es destacado militante de izquierda. En el 2003 asesoró al nuevo gobierno de Timor Oriental en materia de deuda y de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el 2005 y 2008 fue invitado por la Comisión Económica de la Unión Africana para presentar sus propuestas sobre la anulación de las deudas ilegítimas reclamadas a África. En 2005 contribuyó a la creación del Observatorio Internacional de la Deuda con los economistas de izquierda de Argentina. En septiembre del 2010 pronunció una comunicación ante una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, dedicada a una evaluación de los objetivos del milenio para el desarrollo. Desde 2010 apoya diferentes iniciativas de auditoría ciudadana en Europa, entre otros países en Grecia, Portugal, España, Francia y Bélgica. Su asesoramiento ha sido solicitado por la Comisión de Investigación Parlamentaria del Congreso de Brasil sobre la deuda en 2011 y por la Comisión Económica del Senado brasileño en 2013. En 2012 y 2013 fue invitado por Alexis Tsipras, el presidente de Syriza, para discutir sobre la deuda griega. En noviembre de 2014 fue invitado por parlamentarios argentinos de la mayoría presidencial al Congreso, ley llamado del pago soberano, adoptada en el Congreso argentino, ya que se quería poner en marcha la Comisión de Auditoría de las Deudas prevista por la ley llamada del pago soberano, adoptada en septiembre de 2014. Coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda, creada por la presidencia del Parlamento griego. Esta comisión funcionó con el auspicio del Parlamento entre abril y octubre del 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunció su disolución el 12 de noviembre de 2015. A pesar de ello, la comisión prosiguió sus trabajos y se constituyó legalmente como una asociación sin afán de lucro. Y bueno, han publicado recientemente una serie de artículos sobre el mismo tema. Démosle pues la bienvenida al compañero Eric. Muchas gracias, estoy muy contento de estar con ustedes. Agradezco al sindicato SME para invitarme. Es un honor estar invitado por un sindicato de combate, y de compartir con ustedes esta conferencia. El comité del cual hago parte se llama Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Es una red mundial
presente en más de 30 países, de los cuales en América Latina tenemos presencia en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela y Haití. No hay estructura del CADT en México, pero intento aprovechar esa visita a México para conversar con un máximo de organizaciones y individuos que estuvieran dispuestos a constituir un capítulo mexicano del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, y tendremos una reunión el lunes a las 2 de la tarde en la UNAMA y con la presencia de este sindicato. Entonces, el tema de las deudas ilegítimas es un tema central, yo diría incluso la historia de la humanidad, porque las deudas hacen parte históricamente de un mecanismo de desposesión de los pequeños productores, de los de abajo, por parte de las clases dominantes. Y tenemos a prueba de una existencia de mecanismo de endeudamiento como perspectiva de deposesión, es decir, restar o quitar la tierra, quitar el instrumento de trabajo, quitar la vivienda a los endeudados que no logran seguir pagando la deuda. Es un mecanismo que en cierto caso permite al acreedor, exigiendo tasa de interés altísima, llevar al endeudado a una situación de impago que le permite al acreedor de manera legal quitarle la propiedad del poco que el endeudado tiene como pertenencia. Y eso ocurre, tenemos ahora la prueba a nivel de la historia, ocurre desde hace 5.000 años. Hay un autor norteamericano, David Graeber, que escribió un libro gordo hace 2 años que se llama Los 5.000 años de historia de las deudas. Claro, las deudas no siempre sirven como mecanismo de deposesión, y muchos de nosotros se endeudan para invertir y afortunadamente logran pagar la deuda y aumentar o mejorar sus condiciones de vida. Pero el número de situaciones en el cual gente del pueblo son sometidos a un mecanismo de deuda de disposición aumenta de manera tremenda. Si ustedes miran lo que está ocurriendo en los 30 últimos años, por ejemplo, si miren hacia Estados Unidos, seguramente han oído hablar de la crisis de los subprime de 2007-2008 en Estados Unidos. La crisis de los subprime es una crisis de deuda hipotecaria con bancos, los grandes bancos de Estados Unidos, que otorgaron crédito hipotecario a condiciones totalmente abusivas, que llegó 14 millones de familias en Estados Unidos a ser expulsadas de su vivienda por el banco que se adueñó de la vivienda. Eso ocurrió en Estados Unidos, ocurrió masivamente también en España a partir del 2010. 400.000 familias de España, de los cuales
decenas de miles de familias de Ecuador y de argentinos que se habían exiliado o habían migrado a España después de la crisis del 2000 en Argentina y en el Ecuador. 400.000 familias perdieron su vivienda en España entre 2010 y la fecha de hoy. Si miramos a lo que está ocurriendo también en Estados Unidos con los estudiantes, desde hace 30 años privatizan y cobran un precio muy alto para inscripción en las universidades, que hace que hoy en día un estudiante sobre dos tiene una deuda de $30.000 que compromete todo el resto de su vida. Podríamos también hablar del microcrédito. En varios países de América Latina, no conozco bien la situación de México, conozco muy bien la situación de Colombia o en otra parte del mundo, en Bangladesh, en Marruecos. Hay una explotación de la gente a través de las agencias de microcrédito que cobran altísima tasa de interés. Entonces, podemos hablar de deudas privadas ilegítimas. Podríamos, por supuesto, hablar aquí en México de las deudas por la luz eléctrica y del movimiento importante que existe aquí en México para unir los usuarios del sistema eléctrico que padecen de deudas ilegítimas generadas por las reformas y las políticas neoliberales que se implementaron en México en los 15 o 20 últimos años. Hablé de deuda ilegítima privada, pero claro, hay también deudas ilegítimas públicas. Estamos a 2 meses, un poco más de 2 meses de ver llegar al gobierno, a la presidencia AMLO y su nuevo gobierno. Es claro que para concretar las promesas que hizo AMLO en su campaña electoral y que ha generado una gran expectativa en el pueblo mexicano, se va a necesitar finanzas para concretar. Y sabemos que se va a reclamar a su gobierno un pago del servicio de la deuda muy alto, que va a reducir la capacidad del nuevo gobierno de realmente garantizar a las mayorías sociales un mejoramiento de sus condiciones de vida, sin hablar de reformas estructurales necesarias para invertir financiamiento público en grandes proyectos para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Así que creo que es un momento importante en la vida política de México de preguntarse si es legítimo o no seguir pagando una deuda acumulada en las últimas décadas por parte de gobierno que implementaron políticas neoliberales en contra del interés de la nación o en contra del interés del pueblo. Hay que tomar en cuenta que en el derecho internacional y en la historia de los últimos 2 siglos hay un sinnúmero de situaciones de gobierno que decidieron suspender el pago de la deuda o repudiar la deuda.
considerando que la deuda pública reclamada al país era una deuda odiosa o ilegítima, porque los gobiernos anteriores eran gobiernos corruptos o dictatorial, o los dos, que habían endeudado el país para el interés, favorecer el interés de los más ricos y su propio interés. Y esa historia de los dos últimos siglos generó la elaboración de una doctrina del derecho internacional que se llama la doctrina de la deuda odiosa. Y según esa doctrina internacional, se considera una deuda odiosa cuando dos criterios son encontrados. Uno, la deuda acumulada fue acumulada, contratada, sin respetar el interés de la población o en contra del interés de la población. Es el primer criterio. Y el segundo criterio, los acreedores, los prestamistas, es decir, en general, los grandes bancos privados, internacional y nacional, los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, o la CAF, o el Banco Interamericano de Desarrollo, y países que prestaron al Estado, sabían que el dinero prestado no iba a respetar el interés de la población, del pueblo. Si podemos demostrar que estos dos criterios se aplican a una parte de la deuda, y puede ser la mayoría, en ciertas ocasiones la totalidad de la deuda reclamada a un país, hay un derecho del nuevo gobierno de considerar que la deuda reclamada al país es una deuda nula, del punto de vista del derecho internacional, y repudiarla. Y yo decía toda una historia de los repudios de deuda, y en particular en México, y se borró totalmente de la memoria histórica de la ciudadanía mexicana, porque esa historia de repudio de deuda va en contra de los intereses de las clases dominantes de México. Y entonces los y las que escriben los manuales de historias o los que elaboran los programas de curso universitario no tienen ningún interés a contar la historia real de las luchas sociales y de los combates en México. Pero voy a mencionar rápidamente varios elementos fundamentales de la historia de México. En 1861, el presidente Benito Juárez repudió la deuda contratada por el general Zuloaga, general conservador que había tomado el poder en el año 1858 y había endeudado el país en deuda interna y externa para estabilizar, consolidar su régimen conservador, contra el régimen del presidente legal Benito Juárez. Benito Juárez repudió esa deuda. Francia intervino militarmente y el pueblo mexicano derrotó a los invasores franceses, fusilaron a Maximiliano de Austria, entronizado como emperador de México por los franceses, y en 1867 Benito Juárez volvió a repudiar la deuda que había repudiado en 61 y toda la deuda contratada por el régimen
de Maximiliano de Austria, que pedía prestado dinero a los bancos franceses y que servían los intereses del imperio francés. En 83, el Congreso mexicano también adoptó una ley, un decreto, para defender los derechos soberanos de México, es decir, que a partir de ese momento México no podía renunciar al ejercicio de su soberanía frente a los acreedores. Y durante el porfiriato, Porfirio Díaz violó ese decreto y contrató una gran cantidad de deuda y aumentó la deuda de México de manera tremenda entre 1888 y 1910. 1888 y 1910. Y cuando explotó la Revolución Mexicana en 1910, hubo los conflictos entre Madero, Huerta. Huerta mató, asesinó a Madero, llegó al poder Carranza, que repudió la deuda contratada por Huerta y suspendió el pago de la deuda de México hacia los bancos norteamericanos y franceses. Y entre 1914 y el final de la Segunda Guerra Mundial, México no pagó esa deuda, considerada como ilegítima, odiosa. Y esa decisión de no pago de deuda, mantenida por el presidente Lázaro Cárdenas entre 34 y 40, llevó a una victoria total contra los acreedores de México. Los acreedores, empezando por el mayor banco norteamericano, JP Morgan, que es todavía el mayor banco de Estados Unidos, tuvo que cancelar 90% de la deuda mexicana. En la década de los 40 y 50, México no tuvo que endeudarse en el exterior y tuvo un crecimiento económico muy importante. Después volvió a endeudarse, contrató muchas deudas con bancos extranjeros y eso llevó a la crisis de la deuda de México de 1982. Y a partir de ese momento se implementaron las políticas neoliberales, se privatizaron empresas estratégicas y México acumuló una deuda que a mis ojos puede ser considerada como una deuda ilegítima. Entonces, la pregunta entonces es, con el nuevo gobierno de AMLO, ¿habrá o no una presión desde abajo, desde los movimientos sociales, desde la población de México, para decir al gobierno que no se puede seguir pagando una deuda que ha sido acumulada en contra del interés de la nación y que es necesario volver a la historia heroica de México, de los Benitos Juárez, de la Revolución Mexicana de los años de la década 1910 a 1920, a la época de Lázaro Cárdenas de los años 30, para adoptar una política soberana de denuncia de la deuda reclamada al país. Claro que para poder convencer una parte importante o mayoritaria del pueblo de México de la necesidad de denunciar la deuda ilegítima, es muy importante hacer toda una campaña de información y de auditar la deuda como movimiento ciudadano
analizar la deuda reclamada al país y preguntarse cómo se acumuló la deuda, para servir a qué, quién endeudó el país, quién se benefició del endeudamiento del país, se aprovecha del endeudamiento del país. Y entonces poder convencer a sector importante de la población que una deuda que es ilegítima no se paga y que hay un derecho a no pagarla. Yo diría incluso una obligación moral de no pagar una deuda odiosa o ilegítima. Ya mencioné en la historia de México repudios que ocurrieron, pero podríamos también hablar de lo que ocurrió en los 10 últimos años. Ecuador, en 2007, con un nuevo presidente que se llamaba Rafael Correa, electo al final de 2006, creó una comisión de auditoría de la deuda reclamada al Ecuador. Yo hice parte de esa comisión de auditoría con representantes también de movimientos sociales y de organizaciones indígenas del Ecuador. Hemos analizado las deudas reclamadas al Ecuador y acumuladas entre el periodo 1976 a 2006. Hemos identificado la parte de que era ilegítima, y sobre la base de nuestra auditoría, el gobierno de Rafael Correa decidió la suspensión del pago y logró vencer a los acreedores. Después de 8 meses de suspensión de pago, los acreedores aceptaron una reducción de la deuda del 70% de la deuda que estaba en suspensión de pago, lo que permitió al gobierno de Rafael Correa aumentar el gasto en educación pública, aumentar el gasto en salud pública, en construcción de infraestructura, de creación de empleos públicos, lo que mejoró mucho la situación de la población del Ecuador en los años 2010, 2011, 2012. Es decir, que hay ejemplos recientes de no pago de deuda, de auditoría de deuda con éxito. Pero es claro que eso implica tener el coraje de enfrentarse a los acreedores y también a las clases dominantes locales. Porque no es solamente una contradicción entre un país en desarrollo, un país emergente, y las grandes potencias imperialistas como Estados Unidos. Es también enfrentarse a los intereses de las clases dominantes locales, las clases dominantes de México. Porque los ricos de México invierten una parte de su liquidez, de su capital financiero, comprando título de la deuda mexicana, deuda interna y externa. La burguesía mexicana, que evade una parte de su capital hacia Estados Unidos, compra en Wall Street bonos de la deuda mexicana y entonces reciben el pago del interés. ¿Y cómo paga el Estado mexicano? Paga la deuda pública con los ingresos fiscales, gracias a los impuestos pagados por los asalariados, pagados por los consumidores a través del IVA, y esos ingresos fiscales son desviados hacia el reembolso de la deuda. Y los dueños de la deuda son el gran capital mexicano, el gran capital extranjero. Entonces, una parte importante de los impuestos pagados por el pueblo mexicano
sirve a enriquecer el gran capital mexicano, el gran capital extranjero. Por eso, cuestionar ese mecanismo de deuda es enfrentarse a los intereses del gran capital y buscar cómo lograr cambios estructurales a favor de las mayorías en el país. Bueno, termino acá mi presentación y estoy impaciente de tener una conversación con ustedes y responder a sus preguntas y comentarios. Y repito, agradezco mucho al sindicato haber invitado a encontrarme con ustedes. Muchas gracias por su atención. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero, agradecerle a Eric que está aquí con nosotros dando esta conferencia sobre un tema que es de interés para todos los mexicanos. Si ustedes checan el presupuesto de egresos del 2018, resulta que lo que se destina para este año para pagar deuda pública, que son intereses de la deuda pública, es la cantidad de 473,000 millones de pesos de puros intereses. No, más abajito pues habla de erogaciones para pagar el capital de la deuda y resulta que no le pone nada, está en ceros. O sea, además estamos pagando puros intereses de la deuda. Y lo que sí recordarán que fue algo que hicieron los diputados fue el IPAFO-APROA, que eso, el Estado es el garante del IPAFO-APROA. Pues eso sí viene contemplado, vean. Dice, erogaciones para los programas de apoyo de ahorradores a deudores de la banca. Y es la cantidad de 38,000 millones de pesos. Es dinero que va a la banca por los deudores. Sin embargo, también uno de los temas muy importantes que hay que señalar, y lo dice Eric muy atinadamente, si no tenemos conocimiento de lo que está pasando con el tema de los dineros y no creamos las condiciones para hacer una amplia difusión de esto, difícilmente se entiende. Y lo que él dice, ¿cómo hacerle para hacer una auditoría de esa deuda? Vean, en algunos casos a la Comisión Federal de Electricidad se le ha rescatado en varios periodos. Como era una empresa para hacer una actividad exclusiva del Estado, entonces tenían la cartera abierta. Pemex igual. Y en las últimas reformas que acaba de haber, la reforma energética, no nada más modificaron la Constitución en materia de los hidrocarburos y energía eléctrica, sino también modificaron la ley de deuda pública y pusieron los pasivos laborales de Pemex y de CFE como deuda pública. O sea, ya tenemos algo de Pemex, es la deuda que la estamos pagando. Y eso está etiquetado entonces ahora para pagar las pensiones de los jubilados de Pemex, de CFE y de Luz y Fuerza. Todo va al pago a través de los ingresos por los impuestos que pagan los mexicanos. O sea, y es ilegal. O sea, tú no puedes endeudar al país para el pago de pasivos. Puedes pedir prestado para construir infraestructura, para un problema de un tsunami o un terremoto, que tienes temas de esta naturaleza. Entonces, ahí está registrado y cómo debería de hacer. Entonces, me parece que para que podamos avanzar en este tema, sí necesitamos, lo que nos está planteando es que hagamos en México el capítulo México. De que no nada más, que él va a estar el lunes, vamos a estar el lunes en la UNAM, pero van a estar con académicos, pero lo comentábamos hace un momento, que sí es importante los académicos para hacer todo el análisis del fondo, los mecanismos legales internacionales que tenemos,
pero se necesita también de la participación de la sociedad civil organizada, porque hay que movilizarnos sobre esto, compañeros. Y ya lo vimos los casos de quiebre de los países en vías de desarrollo. El caso de Grecia fue muy contado. Salió un gobierno, entra otro, una elección, pues vaya, pide dinero prestado para pagarle a los banqueros. Y ajustaron al país en el tema de aumentar más impuestos, de ajustar las pensiones. Hay un letrero que es impresionante de un jubilado de Grecia que se pone un tiro en la cabeza y se mata enfrente del Congreso. Dice, con el ajuste que me hicieron a mi pensión, no me alcanza para vivir y yo no estoy dispuesto a sacar alimentos de los botes de basura para subsistir. Y eso ha pasado en muchos países, ¿eh? En Argentina, las últimas crisis que hubo también se ajustó a los pensionados y el gobierno salió por la tangente, dice, sí es cierto, tienes derechos adquiridos que te tengo que dar tanto dinero, pero no tengo para darte. ¿Cómo le hago? Y eso es lo mismo que puede pasar en México. El día de mañana te pueden decir, sí tienes derecho a esa pensión, pero ¿qué crees? Pues no tengo dinero para pagarte. Y entonces al final terminan pues ajustando a la población por todo este saqueo de los recursos públicos a través de este mecanismo que ha dicho él. Entonces la propuesta que nos hace en síntesis es cómo hacerle para tener el capítulo México. Y creo que en la lectura del nuevo gobierno hay muchos elementos para poder salir y presentar un planteamiento serio y responsable. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar responder todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo puede durar una situación de transición con el nuevo gobierno? Realmente nadie puede decirlo, porque o el gobierno decide realmente enfrentar los problemas, y es decir, enfrentar los responsables de los problemas, es decir, los gobiernos anteriores y las clases dominantes mexicanas y extranjeras que se aprovecharon de 40 años o más de saqueo producidas por las políticas neoliberales implementadas en México, o decide enfrentar o decide ocupar el gobierno desarrollando una política asistencial que puede mejorar un poco un sector de la población sin cambiar realmente la situación y buscando ser aceptado por el gran capital y las potencias extranjeras como un gobierno de alternancia que en realidad no cambia realmente la situación. Entonces, primero habrá que ver si va a enfrentar los problemas o solamente adaptarse a la situación y desarrollar políticas asistenciales y tratar de convencer como gobierno a los movimientos sociales de aceptar reformas que pueden prolongar el modelo neoliberal. Pero también lo que es fundamental es la reacción del pueblo. Si el pueblo se moviliza para presionar al gobierno a ir más allá de lo que quiere hacer al inicio y para que el gobierno respete sus compromisos tomados durante la campaña electoral. Sí, la pregunta es también ¿cuál puede ser las represalias contra un gobierno que enfrenta, por ejemplo, los acreedores y los que se beneficiaron de las
políticas de los gobiernos anteriores, creo que hay muy poca capacidad de represalia contra México. Si México se defiende, toma medidas de autodefensa, por ejemplo, control de movimiento de capital, y denunciar tratados que han sido firmados anteriormente y que van en contra del interés de la nación. México firmó varios tratados internacionales sobre inversión, comercio, etc., pero el nuevo gobierno tiene todo el derecho con el Congreso a abrogar tal tratado. Donald Trump lo hace cada día, decide retirarse de tal y tal tratado y lo hace por malas razones, pero México puede retirarse de un tratado si el tratado perjudica a la nación mexicana, al pueblo mexicano, y nadie puede tomar represalia por una decisión soberana, unilateral, para respetar los derechos de los ciudadanos y de los habitantes de México. Entonces, es más bien un gobierno que decide no enfrentar los responsables de la situación actual y de la miseria, toma la responsabilidad de prolongar la situación y de provocar decepción y desilusión, lo que puede ser utilizado por la derecha para reconquistar el poder. Y es lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil. La manera de gobernar de Lula y después de Dilma Rousseff decepcionaron a una mayoría del pueblo brasileño, que finalmente no apoyó a Dilma frente al impeachment y a los ataques de la derecha. Y lo mismo en Argentina. Voy a tomar el tema de Argentina porque hay una pregunta sobre esto. Bueno, sobre Ecuador, se trataban la deuda que fue el pago, la suspensión de pago, fue respecto a bonos que vencían en 2012 y en 2030, emitidos como bonos soberanos en Wall Street. Hemos podido demostrar que hubo una complicidad entre altos funcionarios de la administración del Ecuador, de la época anterior, es decir, del año 2001, una complicidad entre ellos y banqueros extranjeros, principalmente bancos norteamericanos, y esos altos funcionarios recibieron sobornos, comisiones, para firmar condición de emisión de bonos que favorecían los acreedores y perjudicaban al interés de la nación. Entonces, eso fue muy claro a nivel de la opinión pública ecuatoriana, y cuando Correa suspendió el pago, su acto fue apoyado muy fuertemente por la población del Ecuador. Y entonces logró vencer a los acreedores que aceptaron una reducción del 70% del valor de los bonos. Personalmente, como miembro de la comisión, yo había abogado para también suspender el pago de la deuda con el Banco Mundial, porque era evidente que los proyectos apoyados por el Banco Mundial eran contrarios al interés del país. Es decir, que el Banco Mundial presta dinero a un gobierno para modificar leyes
y privatizar. El gobierno, la gente piensa a veces que el Banco Mundial presta dinero para construir hospital o escuelas o carreteras, pero en mucha ocasión el Banco Mundial presta dinero al gobierno para implementar políticas neoliberales y cambiar las leyes, despedir a trabajadores de las empresas públicas privatizadas, y entonces el dinero prestado por el Banco Mundial es para pagar compensación a los trabajadores, pero eso aumenta la deuda del país y va en contra del interés de la nación. Pero bueno, Rafael Correa, bajo la presión de miembros de derecha de su gobierno, no quiso, bueno, en realidad decidió enfrentar el Banco Mundial, hizo su ministro de Finanzas, no aceptó, y él no, Rafael Correa no exigió el renuncio de su Ministerio de Finanzas, de su ministro de Finanzas. Y habría sido totalmente posible denunciar el Banco Mundial, porque en el año 2007 Correa expulsó el representante permanente del Banco Mundial en el Ecuador como persona non grata, y el pueblo del Ecuador aplaudió. El Banco Mundial no tomó represalia, pidió el derecho de mandar otro representante unos meses después. Entonces, para mí fue un error de parte de Correa de no, después de la primera victoria contra los acreedores privados, de no dirigirse contra otro tipo de acreedor como las instituciones multilaterales. Bueno, el caso de Argentina, la pregunta de Luis Bueno, Argentina suspendió el pago de la deuda a banqueros privados, sean argentinos, a tenedores de bonos argentinos, a final del año 2001, en esa situación casi revolucionaria del movimiento popular en Argentina en el mes de diciembre de 2001, cuando el presidente Fernando de la Rúa tuvo que huir del país y del Palacio Presidencial con helicóptero desde el techo del Palacio Presidencial, cerrado por decenas de miles de manifestantes que exigían la renuncia del gobierno. Y un presidente de turno, Rodríguez Sá, decretó la suspensión de pago. Y se había anunciado el caos para Argentina. En realidad, a partir del 2002, pero sobre todo del 2003, gracias a la suspensión de pago, y era una suspensión de pago de 80.000 millones de dólares, es decir, la mayor suspensión de pago de la historia hasta la fecha, 80.000 millones de dólares de impago. El hecho de haber suspendido el pago permitió al gobierno de tomar medidas de ayuda a los piqueteros, a los desempleados, de incentivar la actividad económica. Claro, había una presión de las bases, los trabajadores se lanzaron a ocupar empresas y a relanzar la actividad económica, y con el dinero ahorrado por el gobierno gracias al impago de la deuda, el gobierno pudo invertir ese dinero en estímulos financieros, de consumo y de inversión en la actividad económica. Y eso permitió una tasa anual de crecimiento económico de Argentina del 8% en los años 2003, 4, 5, 6, 7, 8. Un crecimiento extraordinario. Bueno, ¿cuál fue el error? En 2005, el gobierno de Duhalde
antes de los Kirchner, reestructuró la deuda con los acreedores y logró una reducción de la deuda del 60%, pero reemitió bonos, cambió los bonos, los antiguos con los nuevos, aceptando que en caso de litigio sea un juez de Nueva York que tomará la decisión de dar razón o a Argentina o a los acreedores. Y fue un error tremendo de parte del gobierno de Duarte de aceptar esa reestructuración de deuda en estas condiciones, sin convocar a una auditoría de la deuda. Esto permitió, voy rápido porque la historia es más larga, a fondos buitres, es decir, fondos de inversión norteamericano, en particular el fondo que se llama NML Capital, que pertenece a Paul Singer, un millonario norteamericano que apoya a Donald Trump y financia las campañas electorales del Partido Republicano. Ese fondo buitre enjuició a Argentina ante el juez Briesa en Nueva York. Y el juez Briesa condenó a Argentina a compensar, a pagar 100% del valor de la deuda a los fondos buitres. Y eso perjudicó totalmente a Argentina. Los Kirchner se negaron a pagar a los fondos buitres, pero eran corresponsables de esa situación, porque habían renunciado a la soberanía de Argentina en caso de litigio. Y Macri, cuando ganó las elecciones, inmediatamente luego pagó la compensación a los fondos buitres y aumentó la deuda de Argentina. Y ustedes ya, como todos los argentinos, pueden constatar que Argentina otra vez aumentó su deuda, pidió el apoyo del FMI y ayer el FMI anunció 7.000 millones adicionales a los 50.000 millones de préstamos del FMI otorgado hace 2 meses atrás, y Argentina se encuentra en una crisis total, porque no sé si ustedes saben, la tasa de interés oficial es 60%, la devaluación del peso argentino 50%. Entonces Argentina está sin el crédito del FMI, está ya en default. Y claro, el crédito del FMI de 57.000 millones aumenta la deuda, es un crédito, no es una ayuda. Y cobra el FMI una tasa de interés alta sobre ese crédito. Entonces, eso es la historia de Argentina. Mi conclusión sobre Argentina es que el problema de Argentina no es que Argentina hizo el error de suspender el pago. El error de Argentina, del gobierno de Argentina, es de no haber sido suficientemente coherente y radical con la decisión de suspensión del pago. Habría podido vencer a sus acreedores y implementar políticas de cambios estructurales. No, lo que no hicieron los Kirchner. Si hay una experiencia, un intento de lucha común entre gobiernos. Yo, en el año 2007, aconsejé al presidente Correa en el proyecto de creación del Banco del Sur. Era una idea de Hugo Chávez, aceptada por Rafael Correa, de crear un Banco del Sur entre Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Venezuela. 8 países. Y teníamos un proyecto muy
pienso muy bueno, de un banco alternativo, utilizando las reservas en divisas, colocarla en común para financiar proyectos. Por ejemplo, conectar las redes de ferrocarril entre los países de la región, desarrollar una industria farmacéutica de producción de medicamentos genéricos, este tipo de proyectos que habían potenciado una integración de los pueblos de América del Sur sin endeudarse con los organismos internacionales y con los mercados extranjeros. Pero ahí el problema es que el gobierno de Lula paralizó el proceso, porque Brasil tiene un banco de desarrollo que se llama BNDES, y Brasil se comporta con un subimperialismo con sus vecinos. Yo diría, las grandes empresas de Brasil, las empresas capitalistas de Brasil, Petrobras, Odebrecht, Rio Tinto, es la empresa de minería, pero no es Rio Tinto, no me acuerdo del nombre exacto. Yo diría, explotan las riquezas naturales de toda América Latina y de los pueblos. Y Brasil entró en el Banco del Sur para sabotear el Banco del Sur, paralizar y lograr. Y no hay Banco del Sur, aunque los 8 presidentes firmaron el acuerdo de creación del Banco del Sur ya en diciembre de 2008 en Buenos Aires. Bueno, las consecuencias de suspensión de pago. Es muy complicado para los acreedores tomar represalias si el país sigue firme. Entonces, ya había una pregunta sobre el aspecto legal y se me preguntaba la compañera si se podía recuperar, si entiendo bien, las leyes. Breve paréntesis, Sí. nos tiene que salir una negociación. Sí. Ok. Y bueno, continuamos. Por ejemplo, la ley de 1883 sí creo que valdría la pena recuperarla. La parte que dice que en ninguna ocasión México puede renunciar al ejercicio de su soberanía. La ley dice esto: cuando la política de las últimas décadas es que México, firmando tratados de inversión y de comercio y aceptando jueces extranjeros de Nueva York en caso de litigio, renuncia al ejercicio de su soberanía. Entonces, recuperar la ley de 1883 sería totalmente justificado. Pero hay que conocer bien también la Constitución mexicana. Yo te podría decir que todas las emisiones de bonos, por ejemplo, en el caso de Argentina, que implican reconocer la jurisdicción de Nueva York en caso de litigio con los acreedores, todas esas emisiones de bonos son anticonstitucionales, porque la Constitución de Argentina dice que el país no puede renunciar a su soberanía, al ejercicio de su soberanía. Es decir, que menciono esto porque ustedes tienen, dentro del marco de la auditoría, ver si en el momento de emitir bonos, si no hay cláusulas de los
tratados de emisión de bonos que son contrarios o contrarias a la Constitución mexicana. Y eso, claro, es un argumento que puede llevar al Congreso mexicano a considerar que contratos anteriores son nulos porque no respetan la Constitución de México. Eso hace parte de la auditoría. Entonces, tener la participación de juristas constitucionalistas en un trabajo de auditoría. La auditoría tiene que ser integral. La auditoría, hay aspectos, yo diría técnicos, que implican tener el aporte de juristas constitucionalistas, de juristas que conocen el derecho internacional. Tiene que tener también el aporte de personas que tienen conocimientos de los mercados financieros internacionales. Pero también es súper importante tener representantes de los movimientos sociales que ellos pueden medir el impacto de la deuda contratada. Una auditoría integral no es solamente ver si los contratos son legales, son constitucionales, es también ver si se contrató deuda para privatizar empresas, para privatizar tierras. Hay que tomar en cuenta el impacto humano, ambiental, sobre la vida de las poblaciones. ¿Y quién puede mejor testimoniar sobre el impacto social sino los ciudadanos y las ciudadanas del país, que pueden explicar y demostrar que los efectos del endeudamiento perjudicaron a la población del país y por lo tanto hacen que las deudas reclamadas al país son ilegítimas. Entonces, repito, una deuda puede considerarse como odiosa si el uso del dinero prestado sirve en contra del interés de la nación, del pueblo. Entonces, una deuda contratada para financiar el FOBAPROA va en contra del interés del pueblo. Es rescatar a la banca privada y socializar las pérdidas y las deudas de los bancos privados y transferir esas y transformar esas deudas en deuda pública. Es claramente una deuda contratada contra el interés de la nación. Por lo tanto, es una deuda odiosa. Y los prestamistas lo sabían, porque son los mismos bancos que otorgaron préstamos al Estado mexicano para rescatarlo. Entonces, el Estado mexicano inyectó dinero público para rescatar a la banca privada y con ese dinero público, la banca privada otorgó crédito al Estado mexicano y aumentó la deuda pública. Es decir, es una deuda odiosa y ilegítima. Bueno, termino sobre... Alfredo López me preguntaba sobre el gran saqueo. Claro, el saqueo colonial. Eduardo Galeano escribió sobre eso en el libro Las venas abiertas de América Latina. También el economista Ernest Mandel, y Galeano se basó sobre los escritos de Mandel, los cálculos de Mandel sobre el gran saqueo entre el siglo XVI y las independencias y la transferencia de los países de las colonias hacia Europa, que sirvieron de mecanismo de acumulación primitiva de capital
que permitió la revolución industrial, al lado de otros factores propios a cambios estructurales en Europa y también al mecanismo de la deuda pública. Bueno, creo que yo estoy mirando mis notas, creo que respondí a todas las preguntas. Quizás para terminar decir, no hay una jurisdicción internacional que permita a un país pedir a una justicia internacional razón contra un acreedor. Lo que es posible de parte de un gobierno es tomar una medida unilateral, soberana, basando su decisión soberana unilateral sobre argumentos de derecho internacional y de derecho interno. Eso sí se puede, implica un enfrentamiento, pero el país puede salir victorioso del enfrentamiento y no hay más posibilidad para los acreedores de mandar ejército como lo hicieron en el siglo XIX y inicio del siglo XX contra países que suspendían el pago de la deuda. Y si el mismo gobierno toma medidas como una reforma tributaria justa para cobrar a los ricos una parte de su patrimonio y obligarlos a financiar el gasto del Estado, el mismo país no tiene más que volver hacia los mercados financieros internacionales para financiarse. Puede financiar si su desarrollo económico y humano, si recupera el control sobre los recursos naturales, si desprivatiza las empresas que han sido privatizadas y entonces logra volver a generar ingresos fiscales que puede generar un Pemex público, una empresa eléctrica pública, una empresa de telefonía también pública, si logra entonces con impuestos sobre los ricos generar ingresos fiscales, reinvertirlo en la economía nacional en favor del pueblo y generar un desarrollo económico en favor de las mayorías. Todo eso es posible. Lo que es necesario es la voluntad para hacerlo. Muchas gracias. Radio.